Listo, ya está grabando. Para la próxima clase tenemos el parcial. Parcial que va a ser virtual. Profe, el tema va a ser del que estamos viendo solamente. Todo. Son preguntas de todo. No solamente lo del punto de equilibrio, sino que lo de atrás también. Sí, entra que vimos de estados financieros, que vimos de análisis financiero, la parte de las proyecciones, punto de equilibrio. O sea, son preguntas y ahí están ya las respuestas, pues ya ustedes deben determinar cuál es la respuesta verdadera. Profe, Los talleres y todo eso le ha ido bien. Los talleres le ha ido muy bien. Los que hemos dejado. Pues como tenemos que sacar 3 notas, pues tenemos que hacer el parcial. Profe, ¿usted nos entrega las notas ese mismo día o...? Sí. Si es el mismo día, porque como lo califica, entonces de una vez. Listo. O sea, en los talleres que me han entregado llevan 5. Entonces la multiplicamos por 2, o sea que ahí llevan 2 5. La otra nota es la del parcial. O sea que 5 por el 65%. O sea que ya la pasaron. Aquí con los talleres ya la pasaron. Si no presentan el parcial, le quedan 3-3. Buenas tardes, Ángela, Giovanni y Luis Carlos. Escribieron por el chat. Hola, profe, buenas tardes. Franklin está conectado conmigo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Recuerden conservar la distancia, ¿no? 2 metros. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Habla con Jorge Hernández. Yo estoy También, ¿no? aquí también conectado con la misma cuenta de Isabel. Estoy aquí, profe. Listo, bueno. Sí, uy, a Isabel le salió voz de hombre. Ah, Listo, buenas tardes para todos nuevamente.
Vamos a ver en la parte de la hojita que les mandé del taller sobre punto de equilibrio. Profe, una pregunta. Es que como yo entré unos minutos más tarde, una pregunta, ¿usted estaba dando notas de algún taller o Ah, sí, no, algo le por está viendo así? que ya los talleres que me han mandado y todo eso lo ha sido bien, 5. Y pues como tenemos que sacar tres notas, o sea, en esos talleres, pues yo los divido por 2, o sea que van a tener ya 2 5. Y la otra nota va a ser el parcial que vamos a hacer de aquí a 8 días. O sea que al menos ya con los talleres ya pasaron. Profe, ¿y cuántos talleres son? Porque yo solamente he enviado 2. Sí, hemos hecho 2 talleres, en la clase pasada yo no de taller. Ah, bueno, profe, entonces estoy al día. Sí. Sí, la otra nota ya sale del parcial. Para entre 8 días. Entonces miremos esta parte del ejercicio que dice, una empresa agrícola de la región ha visto la necesidad de empezar a hacer gestión, considerando las tendencias actuales del mercado, exige planeación, organización, dirección y control de todas las actividades que allí se realicen, con el fin de ser cada día más competitivos. En los últimos meses han ido ajustando los costos de producción, los cuales les servirán de base para la toma de decisiones. Y entonces nos pasa una relación de costos. Dice, los costos han sido definidos así. Se ha determinado que el costo variable por unidad, o sea, por kilogramo, es de 650 pesos, que los costos fijos suman 5.238.649 y que el precio de venta del producto en el mercado actualmente es de 950 pesos. Ustedes nos piden que determinemos la cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad del 32% del costo total, que expresemos esa rentabilidad en términos de utilidad, que calculemos el límite de rentabilidad, o sea, punto de equilibrio en unidades, que comprobemos ese límite de rentabilidad en la ecuación correspondiente que muestre la igualdad entre ingresos y gastos, que utilice la gráfica de análisis para mostrar la cantidad que le genera a la empresa el 32% de rentabilidad y el respectivo ingreso, el punto de equilibrio del límite de rentabilidad, que trace las curvas de costo fijo, costo total, ingreso, y que el comportamiento del producto en el mercado, según el DANE y el Ministerio de Agricultura, dice que la oferta en el último mes muestra un crecimiento del 20% en cantidad y del 5% en precio. Que de acuerdo a esto desplace la curva de oferta y la demanda se mantiene estable. Analice la tendencia del producto en el mercado según el comportamiento de la gráfica. El punto de referencia es el punto de equilibrio y que reemplace la ecuación de desplazamiento en la curva para saber cuál es la utilidad que se obtendrá. El punto 2 dice que teniendo en cuenta el desplazamiento de la curva de oferta, proyecte la información y ubíquela en el esquema del estado de resultados. Y en la parte de abajo pues nos dan unas fórmulas que somos las que se van a utilizar. Entonces, del primer punto, digamos del 1A, del punto 1A, el punto 1A dice que la cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad del 32% del costo total. Entonces dice la cantidad que le asegura a la empresa
una rentabilidad del 32%. Digámoslo aquí. La cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad, digamos así, 32%. Tomemos este valor ahorita. La rentabilidad del 32%, el costo total. El costo total. Entonces, digamos que esto van a ser los datos. Los datos es costo variable unitario, va a ser igual a 650 pesos. Dice que costos fijos totales, o los costos fijos son 5.238.649. Y que el precio de venta, o sea, precio de venta unitario, es de 950 pesos. Entonces, eso serían los datos. ¿Cierto? Eso serían los datos. Entonces dice que con estos datos, primero determinemos la cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad del 32% del costo total. Y para eso nos dan unas fórmulas abajo. Entonces aquí vamos a utilizar, en este caso, la fórmula número 1. Y la fórmula número 1, ¿cierto? ¿Qué me dice? La fórmula número 1 me dice que costo fijo más costo variable por cantidad es igual. Ahí lo que hacemos es una igualdad. Es igual a que a los IT, que serían los ingresos totales, menos costos fijos más costos variables por cantidad. Si miramos aquí, ¿cómo tendremos los costos, los ingresos totales? Tenemos que decir esto por cantidad. Entonces, esa sería la fórmula. Entonces, con esa fórmula lo que tengo que empezar es a despejar. O sea, a reemplazar los valores. Entonces me dice que, por ejemplo, costos fijos. Entonces yo digo que costos fijos son 5.239.000, ¿cierto? Y me dice que más
démosle aquí centrar, más costo variable, ¿cierto? ¿Cuáles son los costos variables? De los 650, eso lo vamos a multiplicar por cantidad. En este caso, cantidad, vamos a decir que va a ser Q. Va a ser Q. Entonces, digámosle aquí para que nos quede. ¿Qué cantidad va a ser igual a Q? ¿Cierto? Empezamos la palabra cantidad por Q. Decimos que esto es igual. ¿Cierto? Que esto es igual. ¿Igual a qué? A los ingresos totales. Es que sería coger los 950. Lo multiplicamos digamos así. Lo multiplicamos por Q. Por Q menos... Pregunta, ¿Cómo? una pregunta. Dígame. Ahí después de la cantidad, usted le puso igual. ¿Por qué le puso los 950 si el CF, los costos fijos son 5.238.000? No, por eso ya estamos, si yo voy mirando aquí la parte de la fórmula, estoy haciendo esta fórmula que está acá, que dice costos fijos más costos variables por cantidad, o sea, está encerrado entre paréntesis, es igual a los ingresos totales por cantidad, ¿cierto? Menos costos fijos más costos variables por cantidad. Entonces, lo que estoy haciendo acá ya es en números, parte por parte de esta fórmula. Entonces me dice costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? ¿Cierto? 5.238.000. Me dice que más, ¿cierto? Que me está diciendo más 650, que serían los costos variables, ¿cierto? Sí. Por Q. O sea que aquí estoy haciendo toda esta primera parte. Ajá. ¿Cierto? Espere, yo separo un poquito esto aquí para que... Listo, entonces dice, costos fijos más costos variables por cantidad, ¿cierto? Entonces, costos fijos más costos variables por Q, ¿sí? Es Sí. igual ¿a qué? A ingresos por cantidad. Ingresos, ¿cómo va a tener los ingresos? O sea, el precio de venta unitario por la cantidad que me dé, para poder averiguar esto. Me están diciendo, ¿cuál es la cantidad? O sea, ¿cuántos kilogramos debo vender para tener una rentabilidad del 32% sobre el costo total? ¿Cierto? Entonces, aquí ya llevo esta parte. Y T por cantidad quería 950 por Q. De aquí ya iría menos ¿qué? Costos Sí. fijos, Ajá. ¿cierto? Costos fijos, que serían 5 millones, más costos variables. Dice costos variables por Q. Entonces, espere un momento, yo le briego acá. Bueno, vamos a insertar formas. Complementos no. Insertar. Es que me dice aquí tener complementos, más complementos. Me perdí unas formas. Aquí donde encuentro un paréntesis. Digamos así, por ejemplo,
Subámosle. Démosle aquí. Inicio. Copiar. Entonces esta iría aquí en 950 por Q menos, ¿qué le digo? Pegar. Como para hacerle los paréntesis, pues. Me quedan los paréntesis ahí. Y aquí sería 5 por 650Q. Entonces vamos a hacer el cierre. Insertar formas. Y sería la otra, el cierre. Digamos, esta es la otra fórmula. Copiar. Pegar. Listo, entonces digamos así, por ejemplo, esta es una parte de una fórmula, ¿cierto? Que es lo que está haciendo esta parte de aquí, ¿cierto? Y esta de acá es todo esto que está acá. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí ya tenemos todo esto que yo tengo acá, ya lo tengo acá abajo con números, ¿cierto? Entonces 5.238.000 con los costos fijos, más costos variables, ¿cierto? Más costos variables por Q, que la cantidad es igual, ¿cierto? A los ingresos por Q, por cantidad, menos, ¿cierto? Menos los costos fijos, más los costos variables, ¿cierto? Más los costos variables por Q. Entonces, ahí ya tengo toda la fórmula. Y aquí me faltó algo que es el 32%. El 32% de esto, porque nos han dicho que la rentabilidad del 32%, entonces digámosle aquí más. Ahora lo coloqué aquí. Más el 32% de esto, porque así es que está la fórmula, dice porcentaje de rentabilidad. ¿Cierto? Porcentaje de rentabilidad. Entonces, no digámosle aquí más bien. Porcentaje de rentabilidad. Eso sí. O sea, porcentaje de rentabilidad que multiplica esta parte de aquí es igual a todo esto. Entonces, aquí el porcentaje de rentabilidad sería el 32%. Entonces, 32% que multiplica todo esto es igual a toda esta parte acá. Entonces, vamos a empezar a despejar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? 32% de 5 millones. Le digo más 5 millones por el 32%, ¿cierto? Más, digamos acá copiemos que nos quede centrado, más el 32% de 650, más de 650 por 32% por Q, ¿cierto? Entonces nos quedaría Q. Es decir, Q es como tenerla acá. Digamos aquí para que de pronto esa X no nos va a molestar ahí. Entonces serían 650Q, que es lo que nos están diciendo acá, CBQ. Entonces aquí ya despejé, o sea, ya despejé esta ecuación. O sea, ya la tengo más
más manejable, por ejemplo, ya esta es la parte de matemáticas. Decimos que esto es igual. Entonces, aquí serían 950 por Q. Bueno, esto sí aquí, digamos aquí, por, como lo teníamos aquí, por Q. Por Q es igual a 208Q. Entonces, aquí 950 por Q me daría 950 Q. Digamos que es esta misma. 950 Q menos. Entonces, aquí tengo que hacer ¿qué? Despejar este paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que digo aquí? Menos por más me va a dar menos, ¿cierto? Menos por más me da menos. O sea que aquí me quedaría menos 5.238.000. Y menos por más me da menos, o sea que este ya me cambia a un menos. ¿Cierto? ¿Menos qué? Los mismos 650 por Q, que serían 650Q. Entonces ya despejé este paréntesis que tengo acá. Ahorita, ¿qué nos toca hacer? Pues pasar las Q a un lado y los números enteros a otro. ¿Cierto? Listo. Entonces, resulta que aquí tengo el 1.676.000. Entonces, voy a pasar los números enteros acá. Entonces serían menos 5 millones, como está negativo. Al pasarlo al otro lado de la igualdad me quedaría positivo. Entonces sería más. Le digo más. Este me cambia de signo. O sea que me quedaría 5 millones. ¿Va a ser igual a qué? ¿Va a ser igual a qué? Las mismas 950Q. ¿Cierto? 950Q. Menos 650Q, que serían estas de aquí, 650Q, y resulta que estas Q que yo tengo acá, 208Q, están positivas, entonces pasan a restar. ¿Cierto? Entonces menos, vamos así, menos estas 208, ¿208 qué? 208Q. Entonces, aquí ya tengo 950Q menos 650Q menos 208Q. O sea, ya tengo las Q a un lado y tengo los enteros al otro lado. ¿Cierto? Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar 5 millones más el 1.676.000. ¿Cierto? ¿Eso es igual a qué? ¿Eso es igual a qué? A sumar a 950 menos 650 menos 208 Q. ¿Cierto? 208Q. Que me daría 92Q. ¿Cierto? Es 950 menos 650 me quedan 300. 300 menos 208, pues me quedan 92. Y entonces ya lo que hago es despejar la Q. Si este está multiplicando, pues pasa a dividir a este lado. ¿Cierto? Entonces ahorita yo ya le digo que Q, ¿cierto? Que Q, ¿a qué es igual? ¿Cierto? Le digo que Q, ¿a qué es igual? 98, A los profe. 6.915.000, ¿cierto? 6.915.000
dividido 92. ¿Cierto? Dividido los 92. Digamos, acá vamos a combinarla y a centrarla. Entonces, combinar y centrar. Combinar y centrar. Combinar y centrar. Entonces, resulta que Q, ¿cierto? Q, ¿a qué va a ser igual? Q, ¿a qué va a ser igual? Es a coger a los 6.915.000 dividido los 92. O sea que tengo que vender 75.166 kilogramos. 63. Kilogramos, ¿cierto? Para poder tener una rentabilidad del 32% del costo total. O sea, entonces, estas son las unidades, los kilogramos en este caso, que nos están hablando de kilos, para tener esa rentabilidad. Entonces la rentabilidad sería igual como la utilidad, ¿cierto? Sí, es igual. ¿Cómo? La rentabilidad que habla sería igual a la utilidad, ¿cierto? Es lo mismo que la utilidad. Sí. Sí, una utilidad. Sí, entonces nos están preguntando que cuál sería las unidades a vender para tener, por ejemplo, una utilidad del 32% del costo total. ¿Cierto? Entonces lo que me está diciendo la fórmula aquí es que yo debo vender 75.163 unidades para tener una rentabilidad o una utilidad del 32% del costo total. Entonces, miremoslo un poquito más pequeñito para que lo alcancemos a ver en forma. Para que lo damos completo. Listo. Entonces, vuelvo y les explico. Entonces, nos dan estos datos. Costo variable unitario, 650 pesos. Los costos fijos son 5.238.649. El precio de venta unitario, ¿cierto? Es 950 pesos. Y decimos qué cantidad es igual a la letra Q. Y entonces nos piden, el primer punto que nos piden es que determinemos la cantidad que le asegura a la empresa una rentabilidad o utilidad del 32% del costo total. Para lo cual vamos a utilizar la siguiente fórmula. Dice porcentaje de rentabilidad. Yo le coloco esto aquí. También así. Porcentaje de rentabilidad. El porcentaje de rentabilidad que multiplica a los costos fijos más los costos variables por cantidad es igual, o sea, aquí lo que hago es una igualdad, ¿cierto? Estamos haciendo una igual, que decimos que todo esto es igual a todo esto, ¿cierto? Por eso estamos haciendo una igualdad, que es igual a ¿qué? A los ingresos por cantidad menos los costos fijos más costos variables por cantidad. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es despejar, o sea, las variables aquí. Porcentaje de rentabilidad, ¿cuánto es? El 32%. Los costos fijos, ¿cuántos son? 5.238.649. Más costos variables, que serían 650 pesos por Q. ¿Cierto? Que sería la cantidad. ¿Es igual a qué? A los 950 pesos, que es el precio de venta unitario, por Q, porque Q es la interrogante. O sea, ¿cuántos kilogramos debo vender? O sea, que Q se me convierte en la pregunta. Menos, me está diciendo, menos costos fijos, 5.238.649, más costos variables, ¿sí? Costos variables por la cantidad.
Entonces, aquí ya planteé la fórmula. Entonces, aquí ya empiezo a aplicar cómo despejo este paréntesis que tengo aquí, por ejemplo, este corchete. Es coger y multiplicar este por este y este por el de acá. Entonces, el 32% de 5.238.649 nos da 1.676.368. Más, ¿cierto? Profesor, ¿lo multiplicó? ¿Cómo? El 32% lo multiplicó con el 5.200.000. Sí, o sea que le estoy diciendo, a 5 millones le aplico el 32%, ¿cierto? Para poder sacar este paréntesis. O sea, necesito despegar este paréntesis que tengo aquí a los lados. Pues que yo lo tengo ahí como corchetes, digamos. Entonces es multiplicar este 32 por este y este 32 por los 650. Yo no puedo multiplicar por las Q porque, pues, ¿cuál es el 32% de Q? ¿Cierto? Entonces, de ahí cojo y el 32% de 650 me da 208. Y 650 por Q, entonces me daría 208Q. ¿Cierto? Entonces, dice que eso es igual a ¿qué? A 950 por Q, entonces serían 950Q. Menos, ¿cierto? Los 5 millones. Entonces, aquí ya lo que vamos a destruir es este otro paréntesis que está aquí. ¿Cierto? Ya esto es matemática, es decir, menos por más, o sea, ley de los signos, menos por más, me da menos. O sea, me quedaría menos 5.238.649. Menos por más, me da menos 650, y 650 por Q serían 650Q. O sea, ahí ya destruí los paréntesis. ¿Sí? Si miran, aquí ya destruimos los paréntesis. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, pasar los valores homogéneos a un lado y los otros al otro lado. En este caso, los valores, digamos, numéricos solos, ¿cierto? Acá. Y las Q las paso al otro lado. Entonces, resulta que si este 5.238.649 está restando, ¿cierto? Está restando, que yo lo paso al otro lado de la igualdad, sumando, o sea, me cambia el signo. ¿Y eso es igual a qué? A los 950Q, que eran los que estaban acá, menos los 650Q que me dio acá, y estas 208Q, que están positivas, ¿cierto? Pasan al otro lado negativas, o sea, restando, por acá quedan menos 208Q. Entonces, aquí ya lo que hacemos es sumar estos valores que son iguales, o sea, son homogéneos. Entonces nos daría 6.915.017. Y aquí lo que hago es sumar todas las Q. 950Q menos 650Q me da 300Q menos 208Q. ¿Cuánto me queda? Entonces me quedarían 92Q. Entonces, ahorita lo que ya hago es despejar la Q. Si esta Q está multiplicando, o este 92 está multiplicando, pues pasaría al otro lado a dividir. Y entonces ya digo que Q es igual a ¿qué? A los 6.915.000 dividido que los 92. ¿Cierto? Entonces Q, ¿a qué es igual? A coger 915 dividido 92, o sea que me daría 75.163 kilogramos. Entonces, eso es lo que me dice que debo vender para tener una rentabilidad del 32%, en este caso del costo total. ¿Alguna pregunta? O sea, si miramos, es más que todo pura matemática. Es lo que estamos haciendo, son igualdades. Sino que el proceso es un poquito engorrosito, bro. Sí, pero la cuestión es tener usted esta fórmula, ¿cierto? Que esta es la fórmula en este caso. Digamos así, esta es la fórmula. Y aquí lo que estamos haciendo es, por ejemplo, aquí ya planteo la fórmula en forma numérica, ¿cierto? Forma numérica. ¿Qué sería? Porcentaje de rentabilidad, está aquí el 32%, y comienzo, por ejemplo, entre paréntesis, costos fijos más costos variables por Q.
cierro el paréntesis, es igual a los ingresos por Q, se consideran ingresos por cantidad, menos, entonces abro paréntesis, dice costos fijos más costos variables por Q. Y ya pues simplemente es pues ya hacer el procedimiento, que es lo que les decía. Es este 32 multiplica a los 5 millones y este 32% multiplica a los 650, o sea, para destruir este paréntesis. Entonces, aquí ya quedamos sin el paréntesis y aquí también destruimos este paréntesis, ¿cómo? Con la ley de los signos. Menos por más me da menos, me crea menos 5 millones y menos por más me da menos los 650. Ya después lo que hacemos es el procedimiento de sumar números iguales, ¿cierto? En cada lado. Entonces aquí sumo estos enteros y aquí sumo las Q, que en este caso nos dio 92Q. Y ya lo otro es despejar la Q, ¿cierto? Entonces, como este está multiplicando, pasa a dividir. ¿Pasa a dividir qué? A los 6 millones, ¿cierto? 915,017. Y ya decimos que Q es igual, entonces ya nos da el resultado. O sea, que en este momento debemos, si queremos tener con estos datos, cuántos kilogramos debo vender para tener una utilidad del 32% del costo total, debo vender 75,163 kilogramos a 950 pesos. Y ese sería el punto 1, o 1A, que dice la cantidad que le asegure a la empresa una rentabilidad del 32% del costo total. Vamos a hacer ahorita el 1B. Entonces digamos que este es el 1B. El 1B, ¿qué me dice? El 1B dice, exprese la rentabilidad en términos de utilidad. Dice, exprese la utilidad, perdón, exprese ¿qué? La rentabilidad. Rentabilidad en modo de utilidad. La rentabilidad en modo de utilidad. En términos. En términos. En términos de utilidad. Pues resulta que para esto podemos utilizar la fórmula 3, ¿cierto? La fórmula 3, que me dice que utilidad es igual al ingreso total menos los costos totales. Entonces aquí me dice y que utilidad, ¿cierto? Utilidad es igual a ingreso total menos costos totales. ¿Cierto? Costos totales. Listo, entonces, resulta que cómo puedo expresar yo también esa fórmula, es decir, utilidad es igual. ¿Cuál sería el ingreso total? O sea, precio unitario de venta, precio de venta unitario, ¿cierto? Por Q, ¿cierto? Por Q menos el ingreso total, ¿cómo sería? A los costos fijos más los costos variables por Q. ¿Cierto? Por Q. Entonces, ahí ya tengo expresada, por ejemplo, la utilidad, digamos, con las variables que yo ya tengo. Entonces, yo voy a decir que, por ejemplo, utilidad, ¿cierto? Es igual. Dice, ¿cuánto es el precio de venta unitario? Más 950, ¿cierto? 950 por, ¿cuántos son los kilogramos que nosotros dijimos que teníamos que vender? Pues los 75.163. ¿cierto? Por los 75,000
163. ¿Cierto? Eso dice que menos, ¿cierto? Menos ¿qué? Que los costos fijos, digamos aquí serían este paréntesis, control C, lo borré. Pero usted puede poner un poquito más grandecita. Ya. Listo. Digamos ahí. Entonces dice que utilidad, que aquí es utilidad, es igual, ¿cierto? Al precio de ente unitario por la cantidad, o sea, por Q, que es esta Q de aquí. ¿Y esa Q cuánto vale? 75.163 kilogramos. Menos los costos totales que serían costos fijos, entonces menos, ¿cuáles serían los costos fijos? De los costos fijos querían 5 millones, ¿cierto? Aquí sería más los 650, ¿cierto? 650 por 650 por las unidades por Q. ¿Y Q cuánto vale? 75.163, ¿cierto? Y aquí yo ya cerraría, digamos, esta parte. Control C. Entonces, digamos que ya tengo planteada la fórmula. Entonces, aquí yo voy a decir que utilidad es igual. Entonces, 950 por los 75.163, ¿cierto? Que me daría 71.405.064. Entonces aquí iría menos, te digo aquí, menos, entrémoslo aquí, menos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger los 650 por los 75.163 y le sumo los 5.238.000, que serían 54.094, o sea, 54.094.745. Ahí el orden sí importa, porque si primero uno sumara el 5 millones... O sea, la multiplicación tiene prelación sobre la suma. Ah, ya. Entonces, supongamos que yo aquí tengo otro paréntesis porque yo tengo que hacer primero esta operación. Yo no puedo sumar 5.238.000 más 650 por 75.000, porque no me va a dar iguales, porque son 650, que es el costo variable por las unidades que yo tengo que producir. Yo no puedo, porque entonces ya me cogerían como si esto lo multiplicara por cada una de las unidades y este costo es fijo. O sea, este costo no me va a variar así, venda una unidad o venda 100.000 unidades, el costo siempre van a ser 5 millones. Entonces, por eso cojo los 650 que sí son variables, ¿cierto? Porque varían por cada unidad que yo produzca, ¿cierto? Y le sumo esto. Entonces, por eso cogemos acá, si miramos, entonces primero 650 por los 75 y le sumamos los 5 millones, que sería la parte fija. Entonces aquí ya le digo utilidad, démosla acá. Utilidad es igual a ¿qué? A los 71 millones, que son los ingresos, menos los 54 millones. Es que me haría, o sea que esas 75.163 unidades equivalen a 17.300.000
10.318 pesos. Esa sería la utilidad que yo iría a tener. ¿Y cómo me doy cuenta realmente si me dio el 32%? ¿Cierto? Entonces aquí yo lo puedo comprobar. Comprobación, digamos así. ¿Cómo lo compruebo? Puedes coger esos 17 millones, como me dice que es del costo, lo divido entre el costo total, ¿cierto? Y lo expreso en términos de porcentaje y me dio el 32%. O sea que estos 17 millones equivalen al 32% de 54.094.745. Listo. Preguntas. Profe, yo creo que el taller va a tener que empezar el viernes, profe, porque está largo. Sí, si hacemos un taller y no el parcial. ¿Ah? ¿Y si hacemos el parcial de una vez? ¿Me puede poner un taller, profe, para la semana? Ay, no, este está muy largo para hacerlo ya. Sí, profe, está muy extenso. Profe, no lo puede dejar, no lo puede dejar. Profe, en grupitos. ¿Sí? Ah, no, ahorita les mando un taller y lo preparan para el parcial. ¿Pueden sacar el parcial en grupos? No, parcial es individual. Listo. Entonces, eso sería el punto 1B. O sea, ahorita miremos el punto C. O sea, el 1C, que me habla del punto de equilibrio. El PP2, entonces sería el 1C. El 1C me dice, calcule el límite de rentabilidad. Que se calcule el límite de rentabilidad y entre paréntesis, punto de equilibrio en unidades. ¿Cierto? En punto de equilibrio en unidades. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ahí? Es, ¿cuál sería el punto de equilibrio, supongamos, si yo no me sé la fórmula? ¿Cómo lo determino? Pues el punto de equilibrio simplemente es coger los ingresos totales, es decir, que van a ser iguales a los costos totales. Y ya con eso yo puedo calcular el punto de equilibrio. ¿Cómo represento esa fórmula, por ejemplo, de una forma diferente? Entonces decir que, por ejemplo, el precio de venta unitario por, digamos así, por la cantidad, ¿cierto? Es igual, digamos, es igual a los costos fijos más los costos variables por la cantidad. Por la cantidad. Y eso nos va a dar el punto de equilibrio. Entonces, ahí ya lo que hago es simplemente reemplazar. Entonces digo, precio de venta unitario. ¿Cuál es el precio de venta unitario? A 950, ¿cierto? 950 por la cantidad, ¿cierto? Entonces sería por Q. Entonces me daría 950 Q, ¿cierto? Decimos que eso va a ser igual a ¿qué? Aquí igual. Eso va a ser igual a ¿qué? A los costos fijos, ¿cierto? Que tenemos acá, costos fijos, más, ¿cierto? Más los costos variables, ¿cierto? Que serían 950, de 650, perdón, por Q.
¿cierto? Por Q. O sea, por 650Q. Entonces, aquí ya tengo una igualdad que 950Q es igual a 5.238.59 más 650Q. Entonces, lo que hago ya es reemplazar. Entonces, cojo estas 650, 950Q, ¿cierto? Resulta que estas Q están sumando, entonces quedan restando, es menos 650Q, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? Vamos aquí. ¿A qué va a ser igual? A los costos fijos. A los costos fijos. ¿Cierto? Entonces ya me quedó el valor entero en un lado. Entonces, ahorita ya lo que hago es que digo, o sea, 950Q menos 650Q, o sea, me quedan 300, ¿qué? 300Q, que van a ser iguales ¿a qué? A los 5 ¿El costo millones, total? al costo total. Entonces, ahorita lo que hago es despejar. Le digo que Q, ¿a qué va a ser igual? Q, ¿a qué va a ser igual? Entonces, a los 5 millones A los costos totales, totales dividido, ¿cierto? Los 300. el costo de venta. Pues no, o 300. sea, las 300, porque yo ya despejo, aquí está Q, o sea, estos 300 están multiplicando, entonces pasan a dividir. ¿Sí? Lo están multiplicando, pasan a dividir. ¿Cierto? Y entonces ahorita le digo que Q, que va a ser igual. Q, ¿a qué va a ser igual? Es a coger a los 5.238.000 dividido los 300. O sea que para yo estar en punto de equilibrio, debo vender 17.462 kilogramos. Ya. Y ese sería el punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es trabajar ni a pérdida ni a ganancia, ¿cierto? Sí. Exacto. Lo que me está diciendo aquí, cuando yo venda 17.462 kilogramos, ni gano ni pierdo. ¿Cierto? Lo que veíamos en el otro, los ejercicios del punto de equilibrio. O sea, ni gano ni pierdo. ¿Cierto? Ni gano ni pierdo. Entonces vamos con el punto D. Dice, compruebe. Aquí ya sería el 1D. Dice, compruebe el límite de rentabilidad en la ecuación correspondiente que muestre la igualdad entre ingresos y gastos. Es la igualdad entre ingresos y gastos. ¿Cierto? O sea, prácticamente es hacer ¿qué? Todo esto mismo. ¿Cierto? Todo esto mismo. Compruebe. Control C. Que esta sería la fórmula. Precio de venta por Q es igual a costos fijos más costos variables por Q.
y vamos a mirar la igualdad. Entonces, precio de venta serían pues, los 950 por Q, ¿cierto? Por Q. Pues aquí sí me toca, espérate, me toca borrar esto. 950 por Q. En este caso, Q valdría ¿cuánto? Q valdría 17.462. Eso va a ser igual. Digamos que esto va a ser igual. ¿Igual a qué? A los costos fijos. ¿Cierto? Costos fijos. Más. ¿Cierto? Más. Los costos variables. Más los costos variables que serían 650 por las unidades en punto de equilibrio por 17.462. Entonces, aquí ya lo que hago es hacer simplemente la multiplicación más los 17.000 unidades por los 950, me da 16.589.055. ¿A qué es igual? ¿Cierto? A los 5 millones. Y aquí sería multiplicar esto, 650 por los 17.462, por 11 millones, nos daría 11 millones, 350.406. Entonces aquí yo le digo que 16 millones es igual a la suma de estos dos. 5 millones más los 11 millones me daría 16.589.000, ¿cierto? Que es igual a los 16.589.000. Entonces aquí les estoy mostrando de que los ingresos son iguales a los costos. O sea que allí no habría ni utilidad ni pérdida. Entonces esa sería la comprobación del punto de equilibrio. ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta, entonces listo, continuemos. Seguiríamos con el 1E. Entonces, el 1E nos dice, utilice la gráfica de análisis para mostrar que la cantidad que le genera el porcentaje de rentabilidad del respectivo ingreso. Entonces dice que la cantidad que genera el 32% de rentabilidad y el respectivo ingreso. Entonces, pues aquí lo que hacemos es, digamos, dibujar
un plano cartesiano. Digamos, yo aquí necesito la línea borde izquierdo. Y aquí iría el borde derecho, borde inferior. Listo. Borde inferior. Entonces dice la cantidad de ingreso. Entonces, aquí vamos a tener la cantidad y aquí vamos a tener los ingresos. Entonces, supongamos que aquí me decía que era la cantidad. O sea que cuando yo vendo 75.163 kilogramos, ¿cierto? Digamos que sea en esta. Cuando yo vendo 75.163, esta no sería en pesos y no. ¿Estaba en pesos? Esto no en pesos. Estos son kilogramos. Listo. Cuando yo vendo 75.163 kilogramos, o sea, ¿cuánto me ingresa? ¿Cierto? ¿Cuánto me ingresa? Entonces, digamos que el ingreso sería acá. Pues haciendo en un papel milimétrico, pues todo eso que utilizan para gráficas, pues va a dar exactamente el valor. Pero dice que cuando yo vendo 73.000, ¿cierto? Me da que el ingreso son 71 millones. Entonces, supongamos, ya, digamos acá. Bueno. Digamos acá, complementos, formas, digamos líneas. Y insertar formas, digamos líneas. Entonces digamos que esto serían la cantidad y en este punto es donde yo voy a tener el 32% de rentabilidad. Entonces, insertar formas, digamos línea. Ahí. Entonces, esa sería la parte de la gráfica, ¿cierto? Para mostrar la cantidad que le genera el 32% de rentabilidad. O sea, eso es lo que expresaríamos, por ejemplo, gráficamente. Profesor, disculpe. Allí, bueno, la cantidad sabemos que es 75.163. Sí. Por el precio que es 950. 950. Sí, me da un ingreso de 71 millones. Y es que a mí me dio diferente. ¿Ah? A ver, son 75.163. Sí. Es como ese. Por 950. Ajá. Me da 71.404.850. Sí, lo que pasa es que aquí son 75.000. 23, 22, 22, o sea, tiene unos decimales. Ah, ya, los decimales, por los decimales. Ah, listo, ya, ok. Entonces, pero va a estar muy aproximado. ¿Cierto? Pero la cuestión es por los decimales. Sí, la cuestión es por los decimales. Entonces, esa sería la parte de la gráfica. Entonces, de ahí me dice,
Exprese la rentabilidad en términos, no, ese no iba ahí. La cantidad que genera y el respectivo ingreso. Dice el punto de equilibrio o límite de rentabilidad calculado. Punto de equilibrio. Entonces, dice que el punto de equilibrio que nos dio acá, lo acabamos de hallar, fueron 17.462 unidades. Entonces, supongamos que aquí serían las 17.462 unidades, ¿cierto? Para estar en punto de equilibrio. Y que cuando nosotros vendamos 17.462 unidades, ¿cierto? Porque aquí vamos a decir que aquí son unidades. Y aquí ya decimos pues que este es pesos, ¿no? Que cuando yo vendo 17.462 unidades, mis ingresos equivalen a 16.589.055. Entonces digamos que sería, pongámoslo aquí. $16 millones. ¿Cierto? 16 millones. Me dice, exprese, represente el punto de equilibrio de la rentabilidad calculada. El punto de equilibrio. Entonces aquí lo que hago es insertar. Pues vamos a meter la fórmula. Y vamos a decir que, digamos, es este. Y insertar. Pero lo pongo más larguito todavía. Insertar formas. Línea. Digamos que me da. Vamos ahí. Entonces, este sería el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Esta parte aquí donde se corta. O sea, digamos que esta parte aquí donde se corta, démosle aquí formato de relleno, de sin relleno. O sea que esa parte donde se corta aquí es el punto de equilibrio. ¿Cierto? Donde aquí lo que se venda de ahí para arriba, entonces dice los costos fijos. Digamos que los costos fijos van a estar acá. Costos fijos, que serían los 5 millones. Entonces vamos a trazar la curva. Entonces estos son los costos fijos. Sí, porque los costos fijos no importan dónde varíe, ¿cierto? Dónde varíe. Y la parte del ingreso arrancan a partir de los costos fijos.
digamos acá. Entonces, este pedazo de acá, digámosle, insertar formas, corchetes, Este pedazo de aquí se va a llamar costos totales. Los costos totales son ¿qué? Los costos fijos más los costos variables. Entonces, aquí ¿qué es lo que me está diciendo? O sea, que cuando yo empiece a vender, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en esta parte, donde se corta, es donde yo empiezo a tener utilidad. O sea, esta parte de acá. Digamos aquí que si me dice dibujar. O sea, entonces esta parte de aquí es lo que me genera utilidad. Y digamos esta parte de acá, lo que me generaría la pérdida. Digamos así. Entonces, esa utilidad digamos que es esta. O sea, de aquí para allá sería utilidad. Y decimos que de aquí para acá sería la pérdida. ¿Sí? Se me olvidó soltarlo. Escape, listo ya. Entonces, esa sería la parte, la que dice que trace la curva, el costo fijo, costo total y el ingreso. ¿Cierto? Costo fijo, costo total y el ingreso. Entonces, el ingreso sería esta de aquí. Esta flecha de acá. Que sería el ingreso. Yo aquí le coloco ingreso. Ingreso. Listo, entonces esta flechita aquí sería el ingreso. Esta parte de aquí que serían los costos totales. Esta serían los costos fijos que venda o no venda, ¿cierto? Pero eso va así vertical, paralela, por ejemplo, a las unidades. Entonces, venda o no venda, los costos van a ser los mismos. Cambia. Y a medida que ya empieza a vender una unidad, ¿cierto? Pues los costos variables van aumentando. Y la parte aquí donde se cortan, ¿cierto? Los ingresos y los costos es el punto de equilibrio. O sea que aquí es donde me determina, por ejemplo, gráficamente, que mis ingresos son iguales a los costos totales, porque aquí ya me muestra. O sea que ya de aquí para arriba, una unidad que venda de más, ya estoy ganando. Y a medida que venda más unidades, pues esto se me va a ir abriendo, o sea, porque me va a ir dando más rentabilidad. Entonces, esa sería la parte del punto E. ¿Alguna pregunta? Vamos al punto F. Al punto F. Entonces dice que el punto F dice el comportamiento en el mercado del DANE. Entonces dice que tiene un crecimiento en cantidad. Crecimiento en cantidad del 20%. Perdón, del 20%. Y del 5% de precio.
del 5%. ¿Cierto? Entonces, pues, ¿cómo lo determino? Es muy fácil escoger, por ejemplo, la cantidad. Porque me dice que, el comportamiento del mercado según la información del DANI y el Ministerio de Agricultura, dice que la oferta para el último tiene un crecimiento del 20% en cantidad y el 5% en precio. De acuerdo a esto, desplace la curva de la oferta, la demanda se mantiene estable. Y analice la tendencia del producto en el mercado según la gráfica. El punto de referencia es el punto de equilibrio. O sea que sería con relación al punto de equilibrio. ¿Cierto? Entonces, se me desplaza el crecimiento en cantidad y el punto o sea que la cantidad que yo voy a vender, al cambiarme de precio, pues me cambia el punto de equilibrio. Porque el precio ya no va a ser, o sea, el precio de venta que fue de 950, ¿cierto? Ya no va a ser de 950, sino de 950 por el 5% más. Me daría 47.5. O sea que el nuevo precio me quedaría en 998 pesos. ¿Cierto? 998 pesos. Y que la cantidad, en este caso la cantidad que nos dio en punto de equilibrio, que fueron 17.462, dice que va a aumentar un 20%, que es más por el 20%, es más, que serían 20.954 unidades. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando yo venda 20.954 unidades, que sería me van a ingresar 20 millones. ¿Cierto? 20.902.000 pesos. Y entonces dice, reemplace en la ecuación del desplazamiento la curva para saber cuál será la utilidad que se tendrá. ¿Cierto? La utilidad que se tendrá. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? Entonces, la utilidad que se tendrá sería ¿dónde que hagámosle la utilidad? En esta. Control C. Entonces, la utilidad que se tendrá. Entonces, aquí sería el precio de venta unitario, ya serían los 998 a los 998 por la cantidad, ¿cómo es que estaba este? 20.954. Sí, pero espérate, estoy mirando acá cómo es que tengo la fórmula. Es por los 72.000, listo. Aquí sería por los 20.954, ¿cierto? Que nos daría los 20.900.014 menos, aquí esto serían los costos fijos, más 5.000.000
serían estos mismos, y aquí sería el costo unitario, que serían 650, y aquí serían las unidades, más 20.954. Este aquí no es en pesos. Perdón, esto no es en pesos. 20.954, que esto no es en pesos. Listo. Entonces, nos daría que 998, que es el precio por las 20.954 menos los 5 millones más los 650 por los 20.954, nos daría una utilidad de 2.043.000. $2.043.000. Aquí yo tengo esto por acá como en pesos también. Mira, aquí en la prueba. Que aquí son unidades. 75.163 unidades. Y esto es unidades. Una cosa son pesos y otras cosas son unidades. Listo, entonces ese sería el punto F. Punto F. El punto F, el punto G. Reemplazo igual para saber cuál será la utilidad que se obtendrá. Este sería el 1G. El G. Listo. Entonces, dice el 2. Punto 2. Dice, teniendo en cuenta el desplazamiento de la curva, proyecte la información y ubique el esquema en el estado de resultados. ¿Cierto? Entonces, aquí dice, ventas proyectadas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles serían las ventas proyectadas? Teniendo en cuenta el desplazamiento de la curva de la oferta, proyecte la información y ubiquen en el esquema del estado de resultados. Entonces, las ventas proyectadas fueron las 17.000 de las 75.163 unidades, ¿cierto? Por el nuevo precio proyectado. Eso dice menos costo de venta, ¿cierto? Que serían las 75.163 unidades por el costo variable unitario. Y eso me va a dar la utilidad bruta. Coloquémoslo aquí, que este es menos. Listo. Entonces le damos sumatoria. O sea que la utilidad sería 26 millones, ¿cierto? 119.221. Dice menos costo de venta. Utilidad bruta dice menos costo de venta. Entonces digamos que aquí son menos costos
totales de producción. Y menos costo de venta me dice que el 10% de la utilidad bruta. Entonces, más por el 10%. Digamos porque esto va a restar. Dice menos costo de marketing, o sea, mercadeo. De mercadeo, es el 5% de la utilidad bruta, es menos utilidad bruta por el 5%. Y eso me va a dar la utilidad operativa. La utilidad bruta menos esos dos. Me da la utilidad operativa. Y dice que esa utilidad operativa que le restemos menos el impuesto de renta. Menos impo renta. Impo renta, que sería el 34%. Digamos que esto es en pesos. Y eso nos va a dar la utilidad neta. Listo. O sea que nos iría a dar una utilidad de 14.652.883. Listo. Preguntas. Ahora hay que repasar mucho. Listo, entonces, pues de esta forma, por ejemplo, aquí, partiendo de los datos, vuelvo y le repito, partiendo de los datos, por ejemplo, ¿qué datos necesitamos? Pues los costos variables unitarios, o sea, los costos variables por unidad, necesitamos los costos fijos y necesitamos el precio de venta unitario. A partir de estos tres valores, que es los que necesitamos, podemos hacer todo lo que nos preguntaron allá, solamente con tres valores. Exacto. Lo primero que nos preguntaron fue qué cantidad le asegura a la empresa una rentabilidad. O sea, ya aquí usted le puede cambiar, digamos, a que yo quiero el 40%. Ya automáticamente ya me hizo todo, ¿cierto? Y me dice que, por ejemplo, si yo quiero tener una rentabilidad del 40%, pues debo vender 183.353 kilogramos. Y digamos, si yo ya le subo aquí el precio, digamos que sea 1.000 pesos. 1.000 pesos y aquí me subo a 700, ¿cierto? Los costos fijos sigan iguales. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad? O sea, ¿cuántas unidades debo vender para tener una rentabilidad? Por ejemplo, del 40%. Entonces, mire, Entonces, cambiar eso ya automáticamente él me va cambiando todo. ¿Qué me preguntaba? no, profe, les vendo que 366.705 kilogramos. Ajá. Sí, me da que con un precio de venta y unos costos de 700 y unos 5 millones, tengo que vender 366.705 kilogramos y él automáticamente me va a hacer la prueba acá, porque ya todo lo tenemos, digamos, formulado. Entonces yo miro, ¿cuánto sería la utilidad? 104 millones, ¿cierto? Y me dice que la comprobación, mire que me da el 40%.
Si yo lo vuelvo acá, por ejemplo, al estado normal, que eran 650, y acá 950, me dijo que eran 183.353 kilogramos, ¿cierto? Y me sigue dando el 40% porque pues esto no lo he cambiado. Y ya de una vez pues me saca el punto de equilibrio, entonces ya son 17.462 el punto de equilibrio. Veremos dónde lo tomamos. Ah, sí, porque aquí no interesa el porcentaje de rentabilidad. Siguen siendo la misma. Me cambiaría siempre y cuando yo varíe, por ejemplo, aquí, digamos que el costo variable unitario son de 900, de este, y aquí serían 1.000 pesos. Entonces el punto de equilibrio sí me debería cambiar. O sea, pues sigue siendo el mismo porque le aumenté 50 y 50. Pero si le aumento, digo acá que aquí son los 950. Ya me dice que el punto de equilibrio sería 20.955. Y ya comprobamos el límite, por ejemplo, acá también. Profe, quítele a veces los pesos, profe. ¿Cómo? A 20.955, quítele Sí. 19. Sí, porque aquí son unidades. Tiene razón. Nos pasa con lo mismo del otro. Entonces se confunde uno con pesos con unidades. 20.955, listo ya. ¿Cuál otro tenemos que arreglar por ahí? Listo ya. Y él automáticamente pues me va dando acá que en este caso las ventas proyectadas más H utilidad 955 listo. Entonces la cuestión aquí es 650, 950 que es normal y aquí era el 32%. Listo. Entonces, pues ya les voy a mandar un taller para que ustedes pues lo hagan. Lo hagan y me lo envíen y entonces ya con la parte de para que paguen para que 8 días ya que sería el parcial. Profe, pero entonces una pregunta, entonces, ¿el taller sería el parcial o hay que hacer el parcial de todas formas? No, el taller es el taller y el parcial es el parcial. Ah, bueno. ¿Cierto? Listo, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿usted nos podría mandar la grabación de esta clase para repasar? Sí, sí, ya ahorita las mando con el taller y el archivo también. Muchas gracias. Listo. Listo, entonces ya voy a parar aquí la F12. Digamos que este es... Pues digamos que es punto... Profe, ¿el taller es para entre semana o se lo enviamos el mismo sábado? No, entre semana, porque ya para el sábado pues ya tengo que calificarlo para poder apenas terminen el parcial pasarle la nota. ¿Hasta qué día nos da plazo? ¿Hasta qué día? Hasta más tardecito. Ay, profe, tan No, profe, ¿cómo así? No, hasta mitad de semana siquiera.
El miércoles, jueves, profe. Hasta el miércoles. Bueno, señor. Punto de equilibrio. Muchas gracias, profe. Listo, bueno, pues. Listo, entonces ya les envío el video y les envío el taller. Listo. Oye, profe, lo que dice mi esposa. Bueno, profe, ¿Ah? muchas gracias. Lo que dice mi esposa, que usted con el sentido del humor tenía que ser hermano de Carlos. Ah. ¿Y qué le hace su esposa? Mi esposa es sobrina de don Hermes, Ah, de Hermes Ramírez. ya. Y yo, no, con el sentido del humor, es hermana de Carlos y de ella. Ya. Vea pues. Y pues, Contamos muchas con gracias. el María. Listo, bueno, muchachos, que descansen. Gracias. Bueno. Bueno, gracias, profe, igualmente. Que pase buena tarde.